me gustaría hacer un análisis que sea continuidad de algo que hemos hablado en programas anteriores respecto a que la presentación que ha hecho el gobierno de esta multiplicidad de reformas y todas las resistencias que va generando. Digo, habíamos dicho que un programa para que tenga éxito tiene que tener mucha consistencia entre lo fiscal, lo monetario y lo cambiario, pero que además hay una columna más que tiene que tener ese edificio, que es ser capaz de generar consenso político y credibilidad en el mercado, digamos, ¿cierto? Credibilidad en general, digamos, en los agentes económicos. Bueno, a esta hora se está discutiendo en el Congreso y como ha arrancado, digamos que a uno les genera ciertas preocupaciones porque ha comenzado básicamente con un intercambio bastante tenso entre la gente del oficialismo y la gente de la oposición. Y la duda es, si vos lo mencionabas, es si todas estas medidas que se han adoptado, como este puente que el gobierno intenta llegar a marzo, básicamente. Entre ellos aparece la duda sobre el tipo de cambio, la idea de decir, bueno, hacemos una devaluación grande, que es lo que se hizo, y después hacemos una estrategia de crawling peg, es decir, de devaluaciones mensuales, diarias, pero que mensualmente sea el 2%, y con la tasa de inflación que tenemos, obviamente el tipo de cambio va a ir perdiendo por ese lado competitividad. Y entonces empieza a haber una duda sobre cómo va a ser en marzo, lo que decías vos. Mira, te quiero mostrar una cosa que puede parecer que no tiene nada que ver con la columna, que es, en realidad es un cuadro de la muerte de Julio César. Ese es el cuadro, ¿eh? Julio César está allí. Seguramente, bueno, eso ocurrió un día 15 de marzo del año 44 a.C. Hay un escrito sobre cómo fue. César era un tirano exitoso de Roma y de hecho con la muerte de él terminó la república y comenzó el imperio y fue traicionado incluso por amigos y por algunos que él había perdonado. Por su propio hijo. Claro, Bruto, a quien él le dice, tú también, hijo mío, según dice la leyenda, ¿no? Ese en realidad era hijo de una amante de Julio César, ¿no? Incluso la estatua que está allí, que vemos, es la estatua de alguien que fue un rival de Julio César, que era Pompeyo, ¿eh? Pompeyo siempre es recordado porque fue el responsable finalmente de aplacar aquella rebelión de esclavos de Espartaco. Pero bueno, ¿a raíz de qué hago esta referencia que parece que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar? Esta referencia de este cuadro es de Vincenzo Camuccini, que está en un museo en Nápoles. ¿Por qué hago esta referencia? Porque un escritor romano, que es Plutarco, relatando esta cuestión, menciona que en realidad alguien le había advertido, un vidente le había advertido a Julio César, que estaba en su esplendor, Julio César, le había advertido que podía tener una gran desgracia, diríamos hoy el 15 de marzo, que eran los idus de marzo. Los idus en Roma eran más o menos a mitad de cada mes, en general el día 15, en algunos meses el día 13, y en general era un día de buenos augurios. Y sin embargo, digamos, vidente, le dijo a Julio César que iba a tener una desgracia en los idus de marzo. Y relata Plutarco que cuando, antes de partir a otra de sus expediciones militares, que seguramente iba a terminar con éxito, el Senado lo convoca y cuando él va caminando hacia el Senado lo ve al vidente y le dice en broma, los idus de marzo han llegado y no ha pasado nada. Y allí la respuesta del vidente fue, pero aún no han terminado. Pocos pasos más adelante lo asesinan a Julio César y allí quedó, digamos, como en una expresión que es cuídate de los idus de marzo. Bueno, ¿por qué viene todo esto? Porque yo creo que la política económica, el gobierno en particular, mira marzo pensando que son buenos augurios. Y yo le diría a Caputo que por otra parte se tiene bastante fe él, pero diría que se cuide de los idus de marzo e incluso de los amigos para los idus de marzo. O sea, el programa, tal cual nosotros lo hemos comentado,
básicamente plantea un ajuste fiscal fuerte que va a ser vía la licuación de algunos gastos públicos, porque la inflación va a licuar necesariamente pensiones, jubilaciones, salarios públicos. Bueno. Por otro lado, con algunas reformas impositivas, con alguna modificación de impuestos, de hecho ha fijado nuevos impuestos. En el proyecto que va al Congreso hay una modificación que tiene que ver con bienes personales. Bueno, pero digo, en síntesis, es un ajuste más o menos ortodoxo, pero muy fuerte en sus consecuencias. La modificación del tipo de cambio se hace con la esperanza de que llegue a marzo, ¿no? Como vos dijiste, hay algunos que dudan de eso. Adicionalmente a eso, en realidad, en el costado monetario, lo que ha hecho el gobierno de decir, bueno, vamos a poner una tasa de interés para los plazos fijos que sea negativa, para los plazos fijos que se ajustan por inflación le vamos a poner más restricciones, no podrá tener más de 5 millones por firmante, el que quiera hacer un plazo fijo UVA, y lo tendrá que hacer a 180 días, no a 90. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la solución que han ido encontrando para tratar de resolver el problema de los pasivos remunerados del Banco Central. Pero eso obviamente tiene su costo. Claro. Tiene el costo que, por ejemplo, el inversor dice, bueno, no puedo poner el plazo fijo porque pierdo, porque la tasa de interés es menos que la inflación. Claro. No puedo poner el UVA porque me lo inmoviliza 180 días o porque tengo más de 5 millones. Entonces aparece la alternativa de decir, bueno, trato de dolarizar mi cartera. Y la dolarización de cartera el inversor lo hace a través del dólar MEP, el dólar que se compra en la bolsa, que se compra un bono y después se vende. Y entonces es lo que observamos ahora. Digamos que llegar a marzo va a ser una cuestión bastante compleja. Entonces, probablemente de la ley que se está por discutir, aparentemente puede llegar a salir a lo mejor con alguna modificación, ¿no es cierto? En algunos puntos. Pero yo digo, dejando de lado las cosas que desde el punto de vista económico me parece que no son tan significativas, porque digo que los jueces usen toga, a lo mejor es importante desde el punto de vista de quien está en el mundo de la justicia y del derecho, desde el punto de vista económico no. Ahora, desde el punto de vista económico hay algunas de las cuestiones que ha tomado o que ha planteado en el decreto de necesidad de urgencia y en la ley, esta ley ómnibus, que obviamente va a haber modificación. Sí. ¿Qué es lo que quiero dejar como preocupación? Y por eso le diría al presidente y al ministro, cuídate de los idos de marzo. Mira, el gobierno ha decidido y ya se ha reunido con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos ahí una placa de la reunión, sí, en la cual está el jefe de gabinete y está aquí un poco de espalda el ministro de Economía. Argentina tiene que pagar este año aproximadamente desembolsar 7.500 millones de dólares. Este mes tiene en 2 pagos que sumar más o menos 1.900, que lo va a pagar a fin de mes, justo haciendo uso de la posibilidad de pagar el último día. ¿Cuál es la idea que tiene Caputo? Que en una placa lo vemos muy sonriente, en la siguiente sí, placa está... Tiene la idea que le va a ir bien con el Fondo Monetario Internacional, y que yo creo realmente que efectivamente este optimismo de Caputo tiene que ver con que el fondo va a rehabilitar o a generar otro acuerdo con Argentina, ¿no? Argentina. Distinto del que firmó Martín Guzmán. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional no tiene ningún interés que Argentina se le caiga el programa. Vamos a volver a ver ese escudo del Fondo Monetario que tenemos allí, del edificio de lo que son las oficinas centrales del fondo, y vamos a volver a tener misiones que van a ir y que van a venir, pero finalmente yo creo que se va a llegar a ese acuerdo. El desafío, Ricardo, es caminar hasta marzo, porque la otra columna que mencioné al principio, que es el del acuerdo político, porque va a haber resistencias, yo creo que el gobierno debería esmerarse en tener actitud de generar, digamos, consenso,
que me da la impresión que no es un rasgo que lo caracterice al presidente, porque ha tenido expresiones que me parece le van a poner piedras en lugar de soluciones a acordar con quienes tienen que votar en el Congreso. Lo vamos a ver. Mientras tanto, digo, cuídate de los idus de marzo. Buena advertencia. Buena advertencia. Y nos vemos el martes. Nos vemos el martes.